nuestra bandera. Vamos a estar meditando entre los 3 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, pero inicialmente usted me va a acompañar a leer en el capítulo 2, el versículo 10. Capítulo 2 de Lucas, verso 10. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Cuando lo tenga, puedo decir amén. ¿Estamos listos? Leámoslo juntico. Abra su voz y su boca y dígalo conmigo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Leámoslo una vez más. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Acompáñeme a orar. Amado Padre, bendecimos tu nombre. Tuya es toda la gloria. Tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Eres nuestro pastor y nosotros ovejas de tu rebaño, Señor. Eres el que tiene cuidado de nosotros. Eres el que guarda nuestro levantarnos y nuestro acostarnos, el salir de casa y el volver a ella. Eres el que nos ayuda en la obra de nuestras manos, en el quehacer de cada día. Eres el que tiene de nosotros múltiples, incontables misericordias. Como escribía el salmista, si las enumeráramos, no alcanzaríamos a terminar el número de ellas, por cuanto son grandes y maravillosas tus obras, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de conocer tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra afirma nuestra fe. Tu palabra aviva nuestros corazones. Tu palabra completa en nosotros lo que falta de Cristo. Tu palabra nos transforma. Tu palabra, oh Dios, nos prepara para estar apercibidos hasta el día final. Señor, gracias por llenar de fuerzas nuestras vidas, por sanarnos también con tu palabra, que es como medicina. Gracias porque tu palabra preciosa es como fuente de agua viva en el desierto, y al que cree en ella es como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Gracias porque por tu palabra tomamos fuerza y podemos vencer y permanecer firmes hasta el fin. Gracias porque sé que esta mañana nos edificarás a través de ella, nos transformarás y seguirás haciendo tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. No podemos pasar por alto el mencionar algunas situaciones que se unen al tiempo que estamos viviendo. Nuestra mentalidad cambia un poquito con estos días, ¿verdad? Cuando llega la Navidad, nos sentimos un poco más livianos, de pronto damos un espacio a menos estrés y cambiamos, como todo el entorno cambia, entonces también nosotros cambiamos un poquito, ¿verdad? Aprovechamos este tiempo para aliviar un poquito todo el tema de nuestro esfuerzo durante el año, pero nos corresponde a nosotros como creyentes en Cristo Jesús no perder el enfoque de lo que es recordar. No se nos quita el derecho a recordar, aunque escúcheme bien esto que voy a decir, no hay un sustento bíblico exacto y literal a través del cual yo le diga el por qué se celebra la Navidad. Alguna persona me hizo esa pregunta y la pregunta pues es correcta. No hay un texto donde podamos hacer doctrina acerca de la fiesta de la Navidad, pero podemos hacer memoria del regalo otorgado por Dios en Belén. ¿Es claro eso? Es decir, yo no puedo decir por qué las luces, por qué los adornos, por qué una cosa, por qué lo otro, con un fundamento bíblico. De hecho,
las fiestas que se recordaban o los eventos que se recordaban como mandamientos son muy claros en la palabra del mismo Señor Jesús, en la doctrina de los apóstoles, que hacían memoria, por ejemplo, de la cena del Señor. Jesús mismo lo dijo: todas las veces que ustedes coman el pan, todas las veces que beban la copa, ¿qué? Hagan memoria de mí. Se hablaba de la muerte, de la resurrección del Señor, pero es curioso que no aparezca en los enunciados ni en los escritos apostólicos mención, por ejemplo, al pesebre. Y pudiéramos entrar en ese tema de una manera más profunda, pero lo que sí podemos es que al tener este tiempo para recordar lo que nos fue otorgado, debemos volver al espíritu de lo que sucedió en aquellos días, cuando después de muchos años de silencio, donde no había profecía, donde la palabra de Dios había cesado, las manifestaciones de Dios habían cesado, Dios decide darle cumplimiento a sus promesas de un Mesías, de un Salvador para el pueblo de Israel y para todo el que en él creyere. Entonces, como no sucedía hacía mucho tiempo, en estos 3 capítulos de Lucas, que comprenden unos 15 meses de tiempo, vamos a ver que los sucesos que aparecen y los acontecimientos que suceden son extraordinarios. Rompieron con la rutina que se venía viviendo, porque ante la cesación de las manifestaciones de Dios, Dios entra de nuevo en escena en la historia humana de una manera espectacular y maravillosa. Algunos de los personajes que vamos a ver como protagonistas de este maravilloso suceso del nacimiento de Jesús son el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Vamos a ver en escena también al arcángel Gabriel, un mensajero de Dios enviado con tremendos encargos para anunciar el nacimiento del Salvador. Vamos a ver también como protagonistas a María, la mujer elegida dentro de la nación, la mujer que quizá como muchas mujeres en Israel estaban esperando ser ellas las elegidas para llevar tan tremendo privilegio de llevar en su vientre al Salvador. Era una promesa que estaba por cumplirse. Vamos a ver en escena también entonces a los pastores que velaban guardando las vigilias de la noche, aquel día cuando en Belén una estrella señalaba el lugar donde había nacido el Salvador. Pero una cosa que usted y yo vamos a tener muy clara en este relato que vamos a volver a meditar y a recordar es que en absolutamente nada nosotros como humanidad tuvimos la intervención. El crédito es absolutamente al 100% del Padre Celestial, que cumple sus promesas, que anhelaba salvar y restaurar a la humanidad, que anhelaba enviar el Redentor, que anhelaba volver a reconciliar el mundo consigo mismo. Y Dios decide entonces intervenir ese tiempo de sequía de la palabra y ese tiempo de soledad y de no aparecer en escena con tremendas cosas. El Espíritu Santo también es protagonista permanente de todo este evento, como lo vamos a ver en los textos que vamos a mirar. También aparece en Simeón, un hombre piadoso y justo, al que dice el texto bíblico, según el escritor, que se le había revelado por el Espíritu Santo que no moriría hasta que sus ojos vieran la revelación del Consolador y el Salvador del mundo. Y una mujer profetisa que servía en el templo, una viuda que estaba dedicada al servicio al Señor, que cuando vio que había llegado el Mesías, también ardió en gozo, también estuvo completamente cumplido su deseo y anunciaba las maravillas que Dios había hecho al revelar al Salvador. Son sorprendentes, son maravillosas las cosas que pasaron y cuesta mucho ver la actitud que nosotros tenemos a veces frente a lo que Dios hace. Qué poco nos sorprendemos, qué poco impresionables nos hemos vuelto nosotros, de manera que
sucede totalmente contrario a lo que el ángel anunció a los pastores. Cuando el ángel aparece aquella noche, hablando a los pastores que cuidaban su rebaño, les dice: les he traído nuevas de gran gozo. Y es que incluso aquellos, no sé si recuerda el relato en otro de los evangelios, cuando estos tres sabios de Oriente vienen buscando, siguiendo la estrella que habían estudiado por siempre, esperando el cumplimiento de la promesa del Salvador, y cuando llegan a consultar dónde había nacido, al consultarle a los que debían tener conciencia del tiempo, ellos no lo sabían. Se habían dispersado del entendimiento de las Escrituras, habían olvidado que había una promesa que Dios cumpliría en aquellos días, pero le fue otorgado a los humildes la revelación y el cumplimiento de esa promesa. A un humilde sacerdote justo y perfecto delante de Dios con su esposa estéril se le otorgó el cumplimiento de una promesa. A unos pastores que cuidaban sus rebaños humildes, que quizá tampoco estaban apercibidos del cumplimiento de ella, Dios les otorga el ser testigos de una escena maravillosa y el anuncio de que les había nacido un Salvador. Y a una mujer virgen, humilde, cuyo corazón era justo y correcto delante de Dios, se le otorga recibir el anuncio de que ella era la elegida para llevar en su vientre a Jesús, al Salvador del mundo. Característica de estos hombres y estas mujeres era la humildad de su corazón. Dice el texto bíblico que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. ¿Qué es lo que nos pide el Señor a nosotros cuando venimos a Él? Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. ¿Qué es lo primero que Dios quiere cautivar de tu vida? ¿Qué es lo primero que Dios quiere tener como dueño y Señor de tu vida? Es tu corazón. El texto bíblico dice también que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que el Señor quiere que le entreguemos el corazón absolutamente y exclusivamente a Él, para que ya no andemos escuchando al corazón perverso y engañoso, que a veces ese mismo corazón nos tropieza para no crecer en humildad, y por eso no recibimos de parte de Dios muchas maravillas que Él tiene reservadas para los humildes. A veces escuchamos ese engañoso corazón que nos dice: tranquilo, cada 8 días es suficiente. Tranquilo, con un texto bíblico a la semana que leas es suficiente. Tranquilo, no te emociones tanto, no cantes tanto, no aplaudas tanto. Tranquilo, no se trata de fanatismo, cuando se trata de rendirlo todo a Él. Dios no quiere algo de tu vida. Él no quiere un pedacito de tu vida. Él quiere todo, absolutamente todo de ti. Quiere tu corazón, quiere tus intenciones, quiere tu tiempo, quiere tu pasión, quiere tu propio sacrificio, tu esfuerzo. El Señor no es escaso con nosotros. ¿Por qué habríamos de ser nosotros escaso con Él? ¿Acaso no se llena nuestra boca y no se jacta a veces, como lo oramos ahorita, glorificando al Señor por las muchas misericordias que recibimos? La pregunta es si de verdad a esas muchas misericordias, a esa mucha gracia inmerecida que hemos recibido, a ese alto honor que hemos recibido al ser llamados a ser hechos hijos de Dios, nosotros respondemos con todo nuestro corazón, o si respondemos solo con una partecita. Quiero que me acompañe a leer en Lucas capítulo 1 versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Escuche bien esto: ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Y le dijo, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ya de por sí esta visión es maravillosa. Recuerde que veníamos hablando que todo el rito en el santuario se estaba haciendo como comúnmente se hacía. Se ofrecían corderos para expiación del pecado. Se traían ofrendas de alimento como se había demandado. Las lámparas ardían en el santuario día y noche. Los sacerdotes, los levitas, todos los que ministraban hacían su tarea como comúnmente pasaba, pero nunca sucedía nada. Hasta que este hombre entró por turno a ofrecer el incienso. Y por cuanto era justo e irreprensible en sus caminos, Dios lo escogió para tremendo privilegio. Es muy parecido esto a lo que sucedió cuando Dios determinó de Abraham levantarse una nación. Por promesa y de una manera sobrenatural, Dios decidió decirle a Abraham: Abraham, sal de tu tienda y cuenta las estrellas en los cielos y la arena que está a la orilla del mar si puedes, así será tu descendencia. Pero su mujer era estéril y eran ancianos ya de edad avanzada. Pero ¿quién era el que estaba prometiendo? ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Quién era el que tenía el control de los tiempos, de la vida, de lo que nace, de lo que crece, de lo que muere? El autor de todas las cosas, el Dios creador, el Dios de la vida, el Dios soberano y eterno, cuyos días nosotros no podemos medir, cuyo poder nosotros no podemos evaluar ni calcular, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Él no se sujeta a nosotros ni a nadie. Por eso Él hace conforme a su propia voluntad, porque Él es soberano. Y usted y yo tenemos el privilegio hoy de tener en nuestras vidas la libertad de acercarnos al santuario delante de ese Dios soberano. Por causa de la muerte de Cristo y de su redención a nuestras vidas, nos podemos acercar, como dijo el apóstol Pablo, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, porque ya no hay separación entre Dios y nosotros, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Confiadamente, porque eres justo delante de Dios por medio de Cristo, porque el acta de pecados que te era contraria Él la anuló, y dice en Colosenses que Él exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Todo eso para qué? ¿Para qué Jesús, siendo Dios, se hizo niño, y siendo niño se hizo hombre, y siendo hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Para qué resucitó al tercer día? ¿Para qué se sentó a la diestra del Padre? Para que tú y yo hoy disfrutemos de todo el triunfo que Él conquistó por ti y por mí. ¿No se alegra por eso? Es magnífico lo que usted y yo tenemos. Es magnífico el llamado, la senda que caminamos, el conocimiento que podemos disfrutar. Es magnífico porque ha sido otorgado por el hacedor de todas las cosas.
Por eso le decía, nos dejamos de sorprender. Dios dejó de sorprendernos. Nos dejamos de sorprender de la gracia. Hemos dejado de admirar y de maravillarnos con los dones recibidos en el perdón inmerecido que usted y yo recibimos. A veces le quitamos sazón y sentido a la trascendencia de lo que Jesús hizo por nosotros. El ángel les anunció a los pastores que lo que les estaba diciendo debía producirles gran gozo. ¿Permanece usted ardiendo en su vida? ¿Permanece el gozo del Señor? El gozo de haber sido rescatado de una vida vacía, hueca, sin sentido, sin propósito, miserable. La ausencia de Cristo en una vida es la peor ruina que alguien puede vivir. La ausencia de una relación con el Señor es el peor desasosiego que alguien puede tener en su vida. Es como ir a buscar agua en un pozo que está seco y árido. Pero dice Isaías que nosotros somos huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. No sé si a mí me ha pasado a veces viajando por la costa. A veces por tierra el carro pasa por muchos lugares donde hay espacios así de anchos que pertenecían a un río, donde se ven completamente secos. Y a mí me encanta mirar eso, porque no queda sino el recuerdo. Es la referencia de la ausencia de la vida. ¿Qué hay ahí? Solo sequedad, solo tristeza. Cuán triste es la vida de un hombre y una mujer donde no está Cristo, el agua de vida, donde no están los manantiales de la misericordia de Dios fluyendo. Qué triste es la vida. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vamos hacia el oriente y uno pasa por los lados de Guatapé, San Luis, San Rafael, todos esos lugares donde abunda el agua y hay ríos de agua viva, de agua abundante, de corrientes fuertes? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo estamos nosotros hoy? El dejar de admirar la gracia que hemos reconocido, que hemos recibido inmerecidamente, el dejar de sorprendernos de cada día de misericordia de Dios, sin que eso nos lleve a rendirnos con corazones humildes al Señor, es ser como ríos que se han secado. Hoy el Señor está pretendiendo que volvamos a vivir en el gozo de nuestra salvación. El salmista en el Salmo 51, una de las cosas que decía que había perdido por causa de su pecado y que anhelaba volver a tener, le decía al Señor: solo te pido, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Usted y yo no hicimos absolutamente ni haremos nada por nuestra salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia del Señor y a quien Él la quiera otorgar. Y por cuanto nosotros no hicimos nada por esa gracia y esa salvación, es que debemos rendirnos humildemente a exaltarlo a Él, a darle toda la gloria por habernos llenado de salvación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? Ay, hermano, yo no sé si usted entiende eso. Espero que sí. Ninguna condenación. Cuando el juicio estaba a punto de decretar nuestra condena perpetua, cuando el juez estaba a punto de dar la sentencia, apareció uno justo. Apareció el incienso agradable ofrecido delante del Padre. Recuerda que al pesebre trajeron estos hombres sabios, ¿qué? Incienso, mirra y oro.
Y mire, el incienso es muy característico porque Dios había dado a Moisés en el tabernáculo las especificaciones de cómo debía hacerte este aceite del incienso, las especias que debían ser utilizadas, los aromas que debía tener, y era exclusivo. No se podía hacer una réplica y una copia de ese incienso para la casa ni para uso personal, era exclusivo del santuario. Y ahora aparece el incienso que iba a ser ofrecido como ofrenda agradable delante del Padre. Jesús iba a ser esa ofrenda aceptada por el Padre, aunque el Padre despreció el pecado nuestro que Jesús cargó en el Calvario, y el Padre hizo separación entre el pecado y Cristo en ese momento. También hubo aceptación porque quien estaba llevando esos pecados había sido una vida sin pecado, una vida santa, un cordero santo y sin mancha ofrecido delante de Dios. Ese aroma de Cristo en la cruz fue agradable al Padre porque estaba subiendo de una vida sin pecado, porque estaba siendo aceptada la ofrenda por nuestros pecados. El aroma que tiene nuestra fe se llama Jesús, nuestro Salvador. Él es el aroma perfecto. Por eso Él debe producirnos a nosotros el gozo inagotable, el gozo inmovible, inamovible por nada, inmodificable por ninguna circunstancia, porque como cantamos muchas veces, el gozo que usted y yo tenemos, que el mundo no me lo dio. Y como no nos lo ha dado el mundo, no nos lo puede quitar. Si Cristo está en tu corazón, si Jesús gobierna tu vida, ¿quién podrá quitarte lo que tú tienes? Nadie. Es el regalo perfecto de Dios. La escena es de por sí sorprendente, es de por sí magnífica. Un ángel aparece al lado de este hombre que quién sabe cuándo le iba a volver a tocar ofrecer incienso en el santuario. El sacerdote Zacarías no era que cada domingo iba a ofrecer por turnos según las casas de los sacerdotes y les tocaba quién sabe cada cuánto ofrecer el incienso. Era un privilegio para el sacerdote tener este turno, y allí Dios se manifestó. Una de las cosas para que nosotros podamos ver en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestro diario andar la gloria de Dios, es que necesitamos también tener un corazón correcto delante del Señor. Dice el texto que él y su esposa eran justos y andaban irreprensibles delante de Dios en cuanto a sus mandamientos. A veces pensamos que Dios sus dones, sus gracias, sus bendiciones las tira a la suerte, al que la quiera tener, al que la quiera agarrar. Pero Dios no actúa así. Un Dios santo busca corazones santos sobre los cuales depositar sus encargos santos. Un Dios perfecto, un Dios de orden. Cuando Dios iba a traer el diluvio, ¿a quién le encargó construir el arca? ¿Y qué dice el texto de Noé? Dice, y Noé era un varón justo y perfecto en todas sus generaciones. Cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a Egipto, ¿qué le dice Dios a Moisés? Que no lo conocía mucho. Moisés, quita el calzado de tus pies antes de venir aquí, porque el lugar donde estás es santo. Así como Dios es bueno y es misericordioso, también nos demanda un corazón correcto para podernos dar encargos en los que veamos su gloria, para poder manifestar su gloria en medio de la iglesia, para poder moverse con libertad en medio de la iglesia. Necesita Dios habitar en medio de corazones humildes. El ángel que anunció a Zacarías el nacimiento de Juan, el arcángel Gabriel que fue enviado a anunciar a María el nacimiento de Jesús,
el ángel que fue enviado a los pastores no fueron enviados al rey, ni fueron enviados a los sacerdotes, ni a los religiosos. Fueron enviados a los corazones humildes que tenían fe humilde en su corazón. Ni el conocimiento, ni la trayectoria, ni muchas cosas religiosas que a veces hacemos es garantía de que Dios va a manifestar su gloria en medio de nosotros. Ni siquiera eso es garantía de que Dios está actuando en nuestras vidas. Necesitamos humildad, porque Dios ama a los humildes, pero al altivo lo mira de lejos. Y hay altivez en el corazón cuando te estancas, hay altivez en el corazón cuando te limitas, hay altivez en el corazón cuando piensas que tú ya lo estás dando todo. Cuando pienses que estás dando todo en tu vida espiritual, piensa, mídete con Cristo Jesús, que sí lo dio todo por ti y por mí. Siendo Dios, se hizo hombre. Hay altivez y soberbia en el corazón cuando con nuestra actitud le decimos al Padre: no esperes más de mí, porque pienso mucho en mí y no en ti. ¿Hay alguien que pueda decir amén? La escena sigue siendo maravillosa. Fuera del santuario, la gente esperaba que el sacerdote saliese de ofrecer el incienso, porque había una implicación tremenda si el sacerdote que había entrado al santuario no entraba con un corazón correcto. El temor de la multitud era que si ese sacerdote no había entrado con un corazón correcto, hubiese muerto en la presencia del Señor. Y entonces tendrían que sacarlo arrastrado. Pero cuando él sale, sin poder hablar, sorprendido por la escena que vivió en el santuario, todo el mundo entendió que había visto una visión. ¿Y qué visión? Dios es un Dios de promesas y cumplió su promesa. Dios, en medio de la esterilidad de esta mujer, se glorificó para traer al que sería uno de los últimos profetas en el carácter profético de revelación que anunciaría la venida del Mesías. Jesús y Juan el Bautista fueron contemporáneos en su nacimiento. María y Elizabeth, primas, disfrutaron del cumplimiento de esa promesa y sin embargo cada uno cumplió su propósito. Hijos consagrados de mujeres humildes que fueron seleccionadas para tener este tremendo privilegio de parte de Dios. Hoy tal vez Dios no busca mujeres estériles. Hoy tal vez Dios no aparecerá a pastores en las laderas de una montaña cuidando rebaños. Hoy tal vez el arcángel Gabriel no será enviado a una mujer solitaria en su casa, pero hoy Dios envía su palabra. Envía su palabra a corazones hambrientos y sedientos que entiendan que es un privilegio recibirla. Envía su palabra a corazones necesitados. Yo espero que usted haya entrado por esa puerta con un corazón necesitado, porque hoy Dios ha preparado banquete por medio de su palabra, por medio de su presencia, para llenar y saciar tu corazón espiritual, para ayudarte a corregir tus caminos, no para que te emociones con la predicación, sino para que seas transformado, decidas corregirte, decidas glorificar a Dios al ser confrontado por la palabra. Es eso lo que produce gozo. La palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra, y por eso el Señor nos pide corazones para que se lo entreguemos, para Él poder quebrantar la dureza de nuestros corazones, porque a veces venimos tan duros que la palabra nos emociona, pero no nos transforma. Hoy ese martillo que quebranta la piedra está queriendo cambiar los corazones de piedra por corazones sensibles. ¿Sabe qué atrajo esa revelación de Dios a Belén? Los corazones sensibles. Hay 3 veces, léalo conmigo por favor, Zacarías
recibe estas palabras en el versículo 13 del capítulo 1. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Lea conmigo el versículo 30 del capítulo 1, allá adelantico. Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas. Y acompáñeme al capítulo 2, versículo 27, 17. Versículo 10, perdón, ahí me equivoqué la cita. Capítulo 2, verso 10. El ángel le dice a los pastores: no temáis. 3 veces, en medio de los anuncios que estaban siendo proclamados, no teman. Y es que cuando Dios te está hablando, a veces nos dejamos llenar de temor, no porque nos impresione lo que Dios nos está diciendo, sino por la exigencia de lo que Dios nos está diciendo. A veces tememos dejar la vida que estamos viviendo por asumir la vida de Dios. Ese temor de renunciar a veces a lo que sacia nuestra emocionalidad, nuestros deseos, nuestros propios placeres, pero que no sacia nuestro espíritu. No temas. Nunca que Dios te hable te llenes de temor. Nunca que Dios te hable consideres que lo que Dios te está hablando es demasiado grande para ti. Nunca creas que la palabra que escuchas es imposible de asumir con responsabilidad. Al contrario, Dios nos propone todo un camino donde al obedecer sus mandamientos seamos bendecidos y fructíferos. Esa es la promesa. Y aquí estamos viendo a un Dios cumplidor de promesas. Le promete a Zacarías y a Elizabeth que tendrán un hijo y lo tienen. Le promete a María que será ella quien traiga al Salvador del mundo en su vientre y lo cumple. Le promete a los pastores que había nacido un Salvador y les cumple esa promesa. Tenemos un Dios que es cumplidor de promesas, que no se vuelve, no se le olvida, no modifica sus promesas ni sus palabras para los que creen y confían en Él. Pero es que nos falta la actitud de fe sencilla que estos tuvieron. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque tuvo una fe obediente. Dios le dice a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Se fue de su casa y de su parentela en obediencia a Dios. Y una cosa que sucedía con Abraham, aunque a veces él quiso saltarse y hacerlo a su manera y Dios volvía y lo corregía, una cosa que hacía Abraham era que donde iba y Dios le establecía su tienda y lo prosperaba, levantaba un altar a Dios y bendecía y adoraba a Dios. Algunos dicen que todos los lugares donde Dios llevó a Abraham y levantó altar fueron los altares que delimitaron la tierra prometida que luego Dios daría a su generación. Una tierra consagrada. ¿Sabe para qué usted escucha la palabra de Dios cada domingo o en semana? Para que usted se consagre cada día más y para que donde esté levante altar de adoración a Dios. ¿Cuántos adoradores en espíritu y en verdad hay aquí esta mañana? Bendiga al Señor. Donde usted esté, puede ser un adorador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, otro día hablamos de esto, no nos desviemos del tema. Pero estas 3 veces los ángeles anuncian el no tener temor ante lo que está por venir. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para afrontar la lucha de fe que tenemos. Algo impresionante en este texto es que aparece constantemente la obra del Espíritu Santo. Cuando nace Juan, cuando María visita a Elizabeth, cuando los pastores reciben el anuncio con gozo, todo esto es producto de la obra del Espíritu Santo en la vida de los que habían creído. María creyó sincera y sencillamente, y el ángel le dijo: el Espíritu Santo
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y hay una palabra que quizá en este contexto de la historia que estaba sucediendo es la palabra que es el corazón de todo este relato. Miren, acompáñenme a leer ahí lo que le dice el ángel a María en el capítulo 2. Nuevamente le pido perdón. Capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer esta porción. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Esa frase, esa declaración del ángel marca el punto de partida de una fe real, de una fe genuina, de una fe firme. Si usted tiene la comprensión plena, si usted realmente entiende el Dios en el que han creído, que es un Dios para el cual nada es imposible, responderá de la misma manera que esta mujer lo hizo ante el Señor: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hoy también nosotros tenemos promesa, no a este nivel, porque esta es una cosa maravillosa, que ellos fueron testigos del cumplimiento de la palabra profética más esperada en la historia de la humanidad. Desde ahí, desde ese acontecimiento, la historia se parte en dos para la humanidad. Usted y yo no tenemos la posibilidad, en lo finito de nuestra capacidad intelectual y conocimiento pleno, de entender el misterio de la concepción de Cristo en el vientre de María. Podemos hacerlo, podríamos explicarlo. No hay absolutamente manera de tener las palabras concretas para explicar eso. Pero ese mismo misterio encierra la comprensión plena de un Dios para el cual nada hay imposible. No sé usted qué tiene por delante, las promesas que Dios ha hablado a su propia vida. Hoy necesitas recordarle a tu fe que confías en un Dios para el cual nada hay imposible. El mundo te puede estar diciendo que no es posible, las circunstancias, ¿sabe qué señala eso? Cuando usted esté creyendo que el mundo se le está viniendo encima, que usted no tiene fuerzas, que usted se siente débil, que está sintiéndose acechado, es porque usted dejó de mirar al Dios de los imposibles. Es porque usted dejó de confiar en el Dios de los imposibles. Es porque usted dejó de humillarse delante del Dios para el cual nada hay imposible. Amado hermano, todo el cumplimiento de esto no solo fue el cumplimiento de profecías anunciadas cientos de años antes, era el recordatorio de que Dios seguía siendo poderoso. Y hoy Él nos quiere recordar que sigue siendo poderoso para cualquier cosa.
En antiguo habían visto a Dios hacer grandes maravillas, no solo de su propia mano, sino por medio de sus siervos. Ahora Dios estaba haciendo cosas poderosas en medio de la nación de Israel, cumplimiento de la promesa de salvación. Hoy ese mismo Dios que ha prometido cosas poderosas anhela manifestarse en medio de nosotros, pero necesita volver a encontrar una iglesia con un corazón humilde, que en su humildad busca la santidad, que en su humildad busca la honra y la gloria de su Dios, que en su humildad cada vez más entiende que hemos sido llamados exclusivamente para Él, para honra y gloria de su nombre. Los últimos dos privilegiados en todo este evento fueron un piadoso llamado Simeón, que dice el texto bíblico que era piadoso y justo y que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que sus ojos vieran al Redentor de Israel. Y así fue. Dios cumplió su promesa. Acompáñeme al capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos. Piense un momento en esta escena. Un hombre que esperaba el cumplimiento de una promesa. Y no solo lo vio, sino que lo tomó en sus brazos y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Un día como cualquiera en el templo, pero ese día se rompió la cotidianidad, porque quien estaba siendo consagrado al Señor sería aquel sobre el cual estaba la redención de todos los que en Él creyesen, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese mismo texto de Juan dice: porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amado hermano, unido a Simeón había una profetisa llamada Ana en ese mismo templo, que luego de ver lo que sucedía no cesaba de hablar del niño y de las cosas que de él se decían. Ya Jesús no es un niño, ya Jesús no es el adolescente que estaba en el templo hablando con los doctores de la ley. Ya Jesús no es ni siquiera el que andaba por las aldeas y los valles y por las costas, llenándolo todo del evangelio de la salvación. Hoy Él es el que está sentado a la diestra del Padre, el que es digno de recibir toda la gloria, cuyo nombre es sobre todo nombre. Pero hoy siguen habiendo mensajeros de esperanza y de salvación, y esos mensajeros que anuncian la esperanza somos usted y yo. Por eso, si algún sentido tiene este tiempo, es regocijarnos en que la luz vino al mundo, para que todo al que venga a la luz tenga entonces la vida eterna. En estos días llene su boca de Jesús. Hable del regalo inmerecido que recibimos. Hable del despojo que sufrió Cristo por amor a usted y a mí. Quiero decirle esto. Ya en el pesebre, aunque Jesús recibió incienso, mirra y oro como regalos,
el aroma que más se sentía en el pesebre era el aroma del Calvario. Porque Jesús no había vivido, no había venido a vivir una vida para sí mismo. Vino a morir por los pecadores. Vino a salvar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido. Vino a reconciliarlos a usted y a mí con el Padre. Y no sé si usted se alegra cuando yo pienso en Jesús haciéndonos las paces con el Padre, volviéndonos en paz con el Padre. Eso, hermano, llena mi corazón de gozo, porque yo era alguien lejos de Dios, una oveja perdida, y Él dejó las 99 y fue a buscarme para traerme de nuevo al redil del buen pastor. Eso somos usted y yo, llenos de misericordia. Por eso hoy el sentido de nuestra Navidad es exaltar al Señor, dejarnos inundar por ese gozo y esa alegría de los regalos y tesoros que hemos recibido.